Desde el primer día que puse un pie en la casa de los Moretti, quedó claro que no era bienvenida. Amanda se aseguró de demostrarlo de todas las formas posibles, desde pequeñas miradas de desdén hasta comentarios venenosos disfrazados de bromas inofensivas. Siempre fue buena en eso, buena en manipular, en herir sin dejar marcas visibles. Al principio, intenté ignorarlo. No entré en esta familia por estatus o dinero. Mi matrimonio con Daniel se basaba en lo que creíamos que era amor y compañerismo, y pensaba que eso sería suficiente para silenciar los susurros. Pero la verdad es que, para Amanda, yo era un problema que debía ser eliminado. Nunca aceptó el hecho de que sus padres eligieran a Daniel como sucesor de la empresa familiar. Él era el hijo menor, aquel que, en su cabeza, debía ser el protegido, no el heredero. Cuando entré en la ecuación, su frustración se transformó en odio. A sus ojos, yo era la oportunista que se había infiltrado en su imperio, la mujer que había llegado de la nada y que de alguna manera conquistó lo que siempre creyó que era suyo por derecho. Pero lo que Amanda nunca percibió es que yo no era una adversaria cualquiera. Observaba, esperaba y, sobre todo, nunca olvidaba. Las cenas familiares siempre eran un campo minado. Entre copas de vino y sonrisas plásticas, ella lanzaba pequeñas puñaladas, probando mi paciencia. «Ah, Clara, ese bolso es precioso. Casi compré uno igual, pero prefiero los modelos auténticos». O delante de los demás invitados. «Vaya, debe ser difícil venir de una familia humilde y, de repente, estar rodeada de tanto lujo. ¿Ya te has acostumbrado?» Sonreía, siempre sonreía. No porque no sintiera rabia, sino porque aprendí desde 1900 pequeña que la mejor manera de derrotar a alguien como Amanda era hacerle creer que tenía el control. El problema es que personas como ella nunca saben cuándo detenerse. Siempre quieren ir más allá, probar los límites, cruzar fronteras que no deberían cruzar, y entonces cometió el mayor error de su vida. Esa noche, sentada en la larga mesa de la mansión de los Moretti, vi a mi hijo estremecerse junto a Amanda. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible. Sus pequeños dedos se aferraron a la servilleta, un trago seco que me hizo sentir un escalofrío extraño. Observé de reojo. Mi cuñada se inclinó hacia él, sus labios moviéndose en un susurro que no alcancé a oír. Mi hijo mantuvo la mirada fija en el plato, inmóvil. Y entonces vi sus dedos pellizcando la piel suave de mi hijo, sus ojos brillando con algo que parecía placer. Mi corazón latió tan fuerte que por un segundo pensé que todos podían oírlo. Una rabia silenciosa, sofocante, se apoderó de mí. «Tu madre es una perra, pronto caerá». No sé cómo logré contener la tormenta dentro de mí en ese momento. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que me levantara y pusiera fin a todo allí mismo. Pero no podía. No de esa manera. Si atacaba ahora, le daría lo que quería. Una escena, un escándalo, una justificación para pintarme como la villana. Así que simplemente respiré hondo. Tragué la rabia como si fuera un veneno que yo misma había elegido beber. Amanda no lo sabía, pero su sentencia ya estaba sellada. Ella pensaba que yo caería, pero era ella quien estaba a punto de derrumbarse. La noche siguió su curso, como si nada hubiera pasado. Risas falsas resonaban en la sala. Brindis se alzaban y conversaciones triviales llenaban el aire, mientras mi mente trabajaba en silencio, procesando cada detalle de lo que acababa de presenciar. Mis ojos volvían constantemente hacia mi hijo, que mantenía una postura rígida y la mirada baja, como si intentara encogerse dentro de sí mismo. Amanda, por su parte, sonreía. Sonreía como si nada hubiera pasado, como si no hubiera acabado de marcar la piel de mi hijo con sus dedos crueles. Era una sonrisa de victoria. Realmente creía que no la había visto. Mi estómago se revolvía con cada segundo que pasaba sin poder confrontarla. Pero no. Esa mujer no merecía una respuesta impulsiva. Lo que merecía era algo mucho más grande, mucho peor. Cuando la cena finalmente terminó, salimos de la mansión y entramos en el coche. Mi hijo permaneció callado, mirando por la ventana. Encendí el motor, pero antes de arrancar, respiré hondo y lo llamé suavemente por su nombre. Tardó unos segundos en mirarme. Su carita inocente estaba marcada por una sombra que no debería estar ahí. «Te hizo daño, ¿verdad?». Desvió las mirada.
Ese silencio fue la única confirmación que necesitaba. Amanda nunca más volverá a hacerte eso. Frunció el ceño como si no creyera en mis palabras. Como si supiera que Amanda siempre ganaba, que siempre escapaba ilesa. Pero esta vez no escaparía. Los días siguientes fueron de un silencio calculado. Sabía que, para alguien como Amanda, lo que más la hacía sentirse segura era la ausencia de reacción. Esperaba que confrontara a Daniel, que llevara el caso a la familia, que llorara o hiciera un escándalo. Lo que no esperaba era que me quedara callada. El silencio es peligroso. Hace que los enemigos se sientan confiados, se relajan, bajan la guardia, creen que han ganado. Y es en ese momento cuando son aplastados. Esa misma semana decidí ir a la empresa. Siempre me involucré en los negocios de la familia, aunque discretamente. Era mi trabajo asegurarme de que todo marchara bien. Pero algo venía molestándome. Pequeñas irregularidades sin dueño, contratos extraños, movimientos financieros que no tenían sentido. Decidí investigar más a fondo, y con la ayuda de un contador de confianza, comencé a armar el rompecabezas. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Amanda y Mauricio estaban planeando robar la empresa. La traición estaba expuesta en los documentos. Ambos manipulaban contratos e inversores para forzar una crisis dentro de la compañía. Una vez que la empresa estuviera vulnerable, harían una jugada interna para destituir a Daniel y tomar el control. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. El pellizco a mi hijo fue solo un detalle. La verdadera guerra estaba ocurriendo tras bastidores, y ni siquiera lo sabía. Lo que Amanda no percibía era que, mientras tramaba a mis espaldas, yo ya me estaba anticipando. Ella creía que estaba al mando, pero solo era una pieza en el tablero que estaba a punto de derribar. Pasé la noche en vela, sentada en la oficina de casa, rodeada de papeles, extractos y documentos digitales, que exponían, sin ninguna duda, la traición de Amanda y Mauricio. Con cada línea que leía, con cada transferencia sospechosa, con cada reunión oculta que aparecía en los registros, la verdad se dibujaba ante mí como un cuadro de puro cinismo y codicia. No solo estaban manipulando la empresa, estaban planeando destruir a Daniel y arrastrarme con él. Mi mirada se fijó en la pantalla del portátil, donde una hoja de cálculo detallaba los contratos que Amanda había alterado, creando cláusulas que nos llevarían a un callejón sin salida. La estrategia era sutil y muy bien planificada. En cuanto la crisis se instalara, los accionistas, presionados por el caos, verían a Amanda como la solución más confiable. Era genial. Y al mismo tiempo, estúpido. No contaban con el hecho de que yo era más observadora de lo que aparentaba. Me levanté de la silla y caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Inspiré hondo, sintiendo el peso de la revelación, pero también una satisfacción sombría creciendo dentro de mí. Podría destruir a Amanda en ese mismo instante, exponerlo todo y acabar con ella en cuestión de horas. Pero eso sería demasiado rápido, demasiado fácil. Y yo quería que sintiera el sabor de su propia caída antes de tocar el suelo. Cuando salió el sol, ya tenía un plan. Primero, necesitaba asegurarme de que nada de lo que hiciera tuviera valor. Eso significaba que todos sus intentos de transferir el control de la empresa debían ser anulados antes de que siquiera se diera cuenta. Así que pasé las siguientes semanas tomando medidas discretas. Trabajé en silencio, infiltrando mis cambios en la empresa como un fantasma. Organicé reuniones privadas con los directores que aún estaban de nuestro lado y, poco a poco, hice que las piezas empezaran a moverse a mi favor. Después, tenía que asegurarme de que Amanda y Mauricio no tuvieran a dónde huir cuando todo saliera a la luz. Contraté a un investigador privado para seguir sus pasos, grabar sus conversaciones y documentar cada intento sucio de traición. Y cuando llegaron las primeras grabaciones, sentí una satisfacción helada recorrer mi cuerpo. Los escuché hablar como si ya hubieran ganado. Clara es lista, pero no tanto. Nunca se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Cuando lo pierdan, todo. Ella vendrá arrastrándose a rogar. Quiero ver si sigue con ese aire de superioridad después de esto. Pausé la grabación. Una oleada de desprecio recorrió mi pecho. Me subestimaron. Amanda creía que nunca sería una amenaza, que permanecería en la sombra de Daniel para siempre, que aceptaría ser ignorada,
humillada y tratada como una pieza descartable. No tenía idea de lo que estaba por suceder. El juego había cambiado. Y ella ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Pasé las semanas siguientes preparándome para el momento adecuado. Amanda y Mauricio estaban demasiado confiados, creyendo que todo marchaba según sus planes. No notaron los pequeños cambios que fui implementando dentro de la empresa, ni las firmas estratégicas que coloqué en contratos que anularían sus movimientos sucios. Mientras creían que me estaban acorralando, en realidad eran ellos quienes estaban siendo rodeados, poco a poco, sin siquiera sospecharlo. La primera pieza de mi plan fue asegurarme de que la empresa ya no estuviera a nombre de Daniel. Sabía que si esperaba hasta el último momento, Amanda podría intentar alguna maniobra judicial para atraparnos en un contrato desfavorable. Así que, en silencio, con la ayuda de abogados de confianza, transferí toda la estructura de la compañía a mi nombre. El proceso fue meticuloso, involucró acuerdos discretos, firmas estratégicas y la revisión de cada cláusula que pudiera ser utilizada en mi contra. El día en que los documentos estuvieron listos, miré la carpeta en mis manos y sentí un escalofrío delicioso recorrer mi cuerpo. La empresa ahora me pertenecía. Solo lo descubrirían cuando fuera demasiado tarde. La segunda pieza consistía en destruir cualquier posibilidad de escape. Amanda y Mauricio no podían simplemente abandonar su intento de golpe y salir ilesos. Necesitaba asegurarme de que fueran aplastados. Por eso, cada contrato fraudulento que firmaron, cada transacción oscura que realizaron, estaba siendo archivada y documentada. El investigador que contraté reunió pruebas suficientes para hundirlos legalmente, además de las grabaciones que ya teníamos. Pero faltaba un detalle. Quería que su ruina fuera pública. Quería que sintieran el mismo sabor amargo de la humillación que Amanda me había hecho tragar durante años. Así que organicé todo para que su caída fuera en grande. Una reunión familiar. ¿El pretexto? Una decisión importante para el futuro de la empresa. Invité a todos, a los patriarcas de la familia, a los accionistas que aún tenían voz, a los aliados que había conquistado en las sombras. Y por supuesto a Amanda y Mauricio. Llegaron confiados. Cuando entraron en la mansión de los Moretti esa noche, la expresión en el rostro de Amanda era de pura arrogancia. Realmente creía que había ganado. La observé desde el otro lado del salón, manteniendo mi rostro impasible, aunque mi deseo era sonreír. Ni siquiera imaginaba lo que la esperaba. Pensaba que esa noche sería mi ruina, pero en realidad sería su final. El reloj marcaba exactamente las 8 de la noche cuando la sala principal de la mansión de los Moretti se llenó con las voces de la familia. El ambiente era lujoso como siempre, pero tenía una tensión silenciosa que solo yo parecía notar. El brillo arrogante en los ojos de Amanda me decía que aún creía que tenía el control. Se sentó a la mesa como si fuera la dueña del lugar, cruzando las piernas lentamente, acomodando un mechón de su cabello rubio y lanzando una mirada superior a todos los presentes. Su esposo, Mauricio, estaba a su lado, atento, como un perro, fiel esperando órdenes. Ambos estaban seguros de que ese era el momento en que Daniel y yo caeríamos. Respiré hondo y me levanté. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de todos. Hoy tomaremos una decisión importante para el futuro de la empresa. Amanda sonrió, inclinando la cabeza hacia un lado, fingiendo un aire de interés. Claro, Clara, me parece excelente que resolvamos esta situación de una vez. Estoy segura de que todos aquí quieren lo mejor para la familia. Su cinismo me daba náuseas. Tomé una carpeta con documentos y la coloqué sobre la mesa. Mis ojos se fijaron en ella, esperando a que su sonrisa confiada vacilara. Exactamente, Amanda. Lo mejor para la familia. Por eso, me pareció justo revelar algo antes de que se tome cualquier decisión. Abrí la carpeta lentamente y saqué el primer documento. La empresa Moretti ya no está a nombre de Daniel. El silencio en la sala fue inmediato. La mirada de Amanda se congeló en el acto. Su expresión de certeza se transformó en confusión. ¿Cómo dices? Su voz salió afilada, pero cargada de incertidumbre. Está a mi nombre ahora. Continué, deslizando el documento sobre la mesa para que todos lo vieran. Transferí todas las acciones y el control de la empresa a mi nombre hace semanas. Fue como si la gravedad de la sala hubiera cambiado. Amanda tomó los papeles y los hojeó frenéticamente,
como si pudiera encontrar alguna falla, alguna brecha que le permitiera continuar con su plan, pero no había ninguna. Todo estaba allí, firmado y sellado, completamente legalizado. La expresión en el rostro de Mauricio fue de puro pánico. Miró a su esposa, esperando que ella tuviera una respuesta, pero por primera vez en su vida, Amanda estaba sin palabras. «Esto es imposible», balbuceó, sus manos temblaban mientras soltaba los documentos sobre la mesa. «No, Amanda. Lo imposible fue que pensaras que podías engañarnos». Saqué mi teléfono y presioné un botón. El altavoz llenó la sala con su propia voz. «La empresa es nuestra por derecho. Cuando Daniel y Clara se den cuenta, ya será demasiado tarde. Rogarán, y yo disfrutaré cada segundo». La grabación continuó, y cada palabra fue como un golpe, una exposición implacable de la traición que ella y Mauricio habían planeado. Todas las miradas se volvieron hacia Amanda y Mauricio. Su rostro perdió todo el color, su piel se tornó pálida y sus labios se abrieron sin emitir sonido alguno. Esto es una manipulación», gritó, su voz quebrada por la desesperación. «Clara, montaste esto para incriminarnos». Saqué un segundo documento de la carpeta. «Todo está aquí. Las transacciones bancarias irregulares, los contratos alterados, las reuniones secretas. ¿Realmente crees que haría esto sin pruebas?» Amanda miró a su alrededor, buscando apoyo, pero no encontró a nadie. Los padres de Daniel estaban en shock, los accionistas murmuraban entre ellos, y Mauricio solo bajó la cabeza, derrotado. Me levanté despacio, saboreando cada segundo. «Ah, y hay más». Amanda tragó en seco. Todos sus bienes estaban hipotecados como garantía de un contrato que me aseguré de anular. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué? Eso significa que no solo perdieron la empresa, sino que también están hundidos en deudas». El impacto finalmente la golpeó con toda su fuerza. Amanda tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo. Su mirada se llenó de lágrimas y sacudió la cabeza, negándose a aceptar la realidad. Fue entonces cuando su cuerpo cedió. Amanda cayó de rodillas, sus manos temblorosas intentando procesar la destrucción completa de todo lo que siempre había creído suyo. Intentó derribarme. Ahora era ella quien estaba en el suelo. La sala quedó sumida en un silencio asfixiante. Amanda seguía arrodillada en el suelo, los ojos desorbitados, las manos temblorosas aferradas a los documentos que ahora no valían nada. Su rostro, antes siempre cargado de arrogancia, ahora era una máscara de desesperación e incredulidad. A su lado, Mauricio se hundía en su propio pánico, incapaz de articular una sola palabra. Podría haberme ido en ese momento. Podría haberla dejado hundirse sola en la vergüenza y la humillación, pero eso no sería suficiente. No después de todo lo que había hecho. Amanda alzó los ojos hacia mí. Por primera vez, no había superioridad en su mirada, no había burla, solo súplica. «Clara». Su voz salió rota, entrecortada por su respiración agitada. «No puedes hacerme esto. Somos familia». Sonreí, sintiendo un sabor amargo en la boca. «¿Familia? ¿Te atreves a decir esa palabra después de todo lo que hiciste?» Abrió la boca para responder, pero no salió nada. «Le pellizcaste la piel. A mi hijo», continué, dando un paso al frente. «Intentaste destruirme. Intentaste arruinar a Daniel. Intentaste dejarnos sin nada. Querías verme arrastrándome. Pero dime, ¿quién es la que está en el suelo ahora?» Una lágrima resbaló por su rostro, pero ya no había espacio para la compasión. Los padres de Daniel seguían en shock, incapaces de mirar a su hija con el más mínimo rastro de empatía. Los accionistas, antes respetuosos con Amanda, ahora evitaban sus ojos, fingiendo que ya no formaba parte de la familia Moretti. Respiré hondo y me acerqué aún más. Lo entendió demasiado tarde. Levanté la mano y antes de que pudiera reaccionar, le di una bofetada seca en la cara. El sonido resonó en toda la sala. Amanda cayó de lado, llevándose una mano al rostro, atónita. Un murmullo recorrió la sala, y nadie se atrevió a interrumpir. Me agaché a su lado y le susurré al oído: «Esto es por haber lastimado a mi hijo». Me levanté sin prisa. Me acomodé el abrigo y pasé la mirada por la sala, asegurándome de que todos hubieran asimilado lo que acababa de suceder. Luego, con pasos firmes, caminé hacia la puerta. Y sin mirar atrás, salí victoriosa.
El viento frío de la noche golpeó mi rostro en cuanto crucé la puerta de la mansión Moretti. El silencio absoluto que dejé atrás contrastaba con la calma del exterior. Era un tipo de silencio diferente. No el incómodo, cargado de miedo, como el que había dejado atrás, sino un silencio de liberación. La noche estaba estrellada, y por primera vez en mucho tiempo sentí mis hombros relajarse. Respiré hondo, absorbiendo el aire como si estuviera despertando de una pesadilla. Solo que, esta vez, yo era quien había ganado. Al llegar a casa, encontré a Daniel sentado en el sofá, su expresión indescifrable. Se había mantenido al margen de la reunión, por mi petición. No quería que intentara interferir, no quería que la culpa lo debilitara en el último momento. Pero ahora, que todo había terminado, merecía saberlo. Se levantó en cuanto me vio entrar. ¿Cómo fue? Dejé mi bolso sobre la mesa, me quité el abrigo y solté un suspiro ligero. Fue exactamente como debía ser. Daniel me estudió por unos segundos y entonces lo entendió. ¿Amanda está acabada? Completamente. No sonrió, no celebró, solo asintió, pasando las manos por su cabello, exhausto. No por mí, no por él, sino por la vergüenza de tener una hermana capaz de semejante traición. ¿Qué va a pasar con ella? Crucé los brazos, apoyándome en la mesa de la cocina. Lo perdió todo. La empresa, los bienes, el dinero. No tiene nada, ni siquiera el apoyo de su propia familia. Los padres de Daniel, aún en estado de shock, no sabían qué hacer. Siempre habían mimado a Amanda, siempre la trataron como la hija perfecta, cerrando los ojos ante sus defectos evidentes. Pero ahora ya no había más excusas. No solo los avergonzó, sino que intentó destruir a su propio hermano por pura envidia. El desprecio en sus ojos fue lo último que Amanda vio antes de salir de aquella sala. ¿Y Mauricio? Reí bajo, un sonido cargado de ironía. Cobarde como siempre. En cuanto se dio cuenta de que no había salida, se alejó de ella. Trató de lavarse las manos, fingió ser una víctima. Pero su nombre estaba en los documentos, en las grabaciones. Está tan acabado como ella. Daniel pasó las manos por su rostro, agotado. Todo esto es increíble. Me acerqué a él y tomé su mano. Ahora se acabó, y realmente quería creerlo. Quería que todo terminara ahí, en ese momento. Pero la verdad era que, para Amanda, aquello solo era el comienzo de su fin. En los días siguientes, la noticia se propagó. En el mundo de los negocios, una traición empresarial es algo que nadie olvida. Todos se enteraron de que Amanda intentó robarle a su propio hermano. Empresas competidoras, inversores, antiguos amigos, todos la abandonaron. Se convirtió en un nombre sucio, una paria. Perdió la casa, perdió los autos, perdió su estatus. Y lo peor de todo, perdió lo que más valoraba, el poder. La última. ¿Ves que supe de ella? Amanda vivía en un apartamento pequeño, intentando recoger los pedazos de su propia destrucción. Pero ya no había vuelta atrás. En cuanto a mí, volví a empezar. Ahora que la empresa estaba bajo mi nombre, comencé a reestructurar todo. Establecí nuevas estrategias, corté alianzas dudosas y reforcé los contratos. En pocos meses, los negocios eran más prósperos que nunca. Pero lo más importante fue que, por primera vez, sentí paz. Mi hijo volvió a sonreír, volvió a correr por la casa sin miedo, volvió a dormir sin que yo tuviera que vigilarlo a medianoche. Daniel y yo encontramos un nuevo equilibrio, una relación en la que finalmente entendía de lo que yo era capaz para proteger a mi familia. ¿Y Amanda? Intentó derribarme, pero fui yo la única que permaneció en pie.